El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El tema de intervalos, ¿vale? Permítanme. Bueno, entonces, mire, yo voy a escribir acá una expresión matemática que se llama función, aun cuando no hemos visto el tema, pero le puedo llamar por su nombre a la expresión y más adelante pues vamos a explicar lo que es una función, vamos a analizarla de manera amplia, ¿verdad? Entonces, las funciones pues se escriben así con una f y entre paréntesis una x, y luego viene una expresión matemática. Yo aquí voy a escribir la expresión raíz cuadrada de x, ¿vale? Esa expresión se puede graficar, ¿verdad? Se puede llevar a un programa que nos permita observar la gráfica, como este que tenemos aquí en pantalla, que se llama WinPlot. En este programa yo puedo expresar o escribir la expresión. Mira, aquí incluso dice f de x, y luego tengo que escribir la expresión, que en nuestro caso fue la raíz cuadrada de x. Y aquí como no está el símbolo de raíz, pues tengo que escribir entre paréntesis a la x, y luego elevarla a la 0.5. Y después, como sacarle raíz cuadrada. Entonces le doy clic en OK, y esa gráfica se manifiesta aquí en el plano cartesiano, ¿verdad? Bueno, ahora, miren, vamos a analizar la forma analítica de la función y sobre todo la raíz cuadrada de x. Esta expresión puede ser válida o no válida. ¿Y qué quiero decir con válida? Que se puede calcular en el ámbito de los números reales. ¿Y qué quiere decir no válida? Que no se puede calcular en el ámbito de los números reales. Y eso va a depender del valor de la x, ¿vale? Dependiendo del valor de la x, la operación se va a poder efectuar o no. Entonces yo quiero que ustedes me digan, o que alguno de ustedes me digan, un valor para la x que permita que la expresión se pueda calcular. 9. 2. 5. 2, vamos a ver. Entonces, si a x le damos el valor 9, entonces la expresión quedaría así, raíz cuadrada de 9. ¿Verdad? Si a x le damos el valor 2, quedaría la raíz cuadrada de 2. Si a x le damos el valor de... ¿Al escuchar otro valor por ahí, me pueden decir? 5 dijeron. 5, raíz cuadrada de 5. Entonces, vamos a ver si el valor 9, 2 y 5, que corresponden al valor de x, nos permite calcular la expresión. Y para ello nos vamos a apoyar en una calculadora, ¿verdad? Miren, aquí tenemos la calculadora. Y voy a escribir la expresión. ¿Vale? Voy a escribir la expresión. Ahí tenemos la raíz cuadrada y viene un rectangulito en donde tenemos que escribir los valores para x, ¿no? Entonces, el primer valor para x que me dieron fue el 9. Entonces, si a la hora de pulsar el signo igual, la calculadora me da un resultado, quiere decir que la función o que la expresión es válida para ese valor 9. Entonces, ejecuto y efectivamente me dio como resultado el valor 3. Quiere decir que el 9 es un número que hace que la expresión pueda ser calculada. Muy bien. Ahora voy a escribir el siguiente valor, que es 2. Entonces tenemos ahí la raíz cuadrada de 2. Si al ejecutar la operación obtengo un resultado, pues significa que ese número es válido, ¿sí? Para la expresión. Bueno, la da simplificada, pero aquí la tenemos en decimales. Nos dio Profe, ¿sí? por ejemplo, ¿qué no la raíz de 2 como es un valor indefinido no se puede? No, sí. O sea, calcularse sí se puede. Que sea un número irracional ya es otra cosa. Pero de que se puede efectuar la operación sí se puede. Y la tenemos aquí en la calculadora. Sí nos da un resultado. O sea, aunque sea un resultado aproximado, ¿verdad? Pero sí es posible. Bueno, el último que nos dieron fue la raíz cuadrada de 5. La ejecuto y la muestro en decimales y efectivamente se pudo calcular. Bueno, entonces yo voy a hacer aquí dos conjuntos, ¿verdad? Ajá. Un conjunto que permite calcular la expresión, ¿de acuerdo? Voy a ponerle aquí valores válidos. Ahí aquí voy a poner al 9, al 2, al 5. ¿De acuerdo? Bueno, díganme ustedes si habrá más valores que nos permitan hacer el cálculo. ¿Habrá más valores? Sí. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Infinitos. Está bien. Ahora, hay valores que no permiten que se efectúe la operación. ¿Alguno de ustedes me puede decir un valor que no permita ejecutar la operación? Entonces, acuérdense que estamos hablando de los valores para X. Entonces, aquí el asunto es, ¿qué valor le tendría que dar a X de tal manera que la operación no se pueda llevar a cabo en el ámbito de los números reales? ¿Un número negativo? Un número negativo. El 1 no, el 1 sí permite hacer el cálculo, pero los números negativos no, ¿sí? Entonces, miren, eso lo podemos corroborar en la calculadora.
Ahí le voy a poner cualquier número negativo, por ejemplo, el -2, ¿no? Ejecuto y aparece un mensaje de error indicándome que la operación no se puede efectuar en el ámbito de los números reales. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, aquí tenemos la siguiente situación. Una expresión se puede calcular con una cierta cantidad de valores y con otros no. ¿Sale? Ya dijimos que si el valor de x es negativo, no se puede efectuar la operación. Pero si el valor de x es positivo, sí se puede efectuar la operación. ¿Sería posible que yo dentro de este círculo pudiera escribir todos los valores que hacen que la expresión sea válida? No. No, ¿verdad? Es insuficiente. Por lo tanto, esta manera de expresar los valores que son válidos no es suficiente. Tenemos que saber, tenemos que aprender a escribir la manera correcta de indicar los valores que son válidos para x. Entonces, ahí es donde vamos a usar unas nomenclaturas analíticas y gráficas para dar a entender los valores que hacen válida la expresión, ¿sí? Entonces, díganme ustedes qué tendríamos que escribir para indicar los valores válidos y todos los valores que hacen válida la expresión. Acuérdense que la X es la letra que representa a los valores. Entonces, ¿cómo tiene que ser la X para que la expresión se pueda calcular en el ámbito de los números reales? Tiene que ser igual al número. Ajá. A ver, Cel, termina tu comentario. X igual a número ¿qué? X sea diferente a números negativos. Ajá. Bueno, verbalmente Números naturales. Está bien, números naturales. Bueno, si yo digo que X debe de constar solamente de números naturales, lo voy a escribir aquí. El comentario que hace su compañera dice que X debe ser un número natural. Esto lo podemos escribir de esta manera, miren. X, y luego voy a escribir este símbolo. Este símbolo que parece una letra E significa pertenece a, y los números naturales se representan con la letra N mayúscula. Entonces, el comentario que hizo su compañera lo podemos expresar así: X pertenece a los naturales. Muy bien. Entonces, si esto fuera así, yo les preguntaría, ¿X puede tomar el valor de un medio? Sí. Bueno, pero entonces estaríamos contraviniendo la expresión inicial, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque un medio no es un número natural. Y aquí estamos diciendo que el valor de X debe de ser un número natural. Entonces, al decir que X debe ser un número natural, estoy dejando fuera a números como este, un medio. Y eso implicaría decir o interpretar que no le podemos sacar raíz cuadrada a un medio. Y si se puede, miren, vamos a comprobarlo. Como acá, 1 arriba y 2 abajo, estarías hablando de un medio. Y ahí tendríamos la raíz cuadrada de un medio. Al ejecutar, la calculadora me devolverá un valor o un error. ¿Qué dice? Pues un valor, ¿verdad? Miren. Ajá, ahí está. La raíz Entonces, cuadrada es 70, 71 y todos los números que ustedes ven ahí. Bueno, ahorita le doy la palabra a las compañeras. Entonces, aquí estamos diciendo que X debe de ser un número natural. Pero un medio no es un número natural y sí se le pudo calcular la raíz cuadrada. Entonces, lo que estamos diciendo aquí está dejando fuera a otros números que sí hacen válida la expresión. Significa entonces que esto lo debemos modificar, lo debemos ajustar. Ahora sí, iba a hablar Ariadna. Dime, Ariadna. Ajá. Entonces, ¿podría ser que X pertenece o tiene que pertenecer a los números racionales? Bueno, que X pertenezca a los números racionales. Entonces, ¿eso cómo lo escribiríamos? Lo escribiríamos como X pertenece a los números racionales. Así. Ahora miren, les voy a preguntar si el -2 es un número racional. Sí. Bueno, la respuesta es esa. Sí, es un número racional. Sí. ¿Verdad? El 2 es un número racional. Dijimos en una clase anterior donde hablamos de la clasificación de los números que el -2 es como si dijéramos -2 sobre 1. Y cumple con los 3 criterios para determinar si un número es racional. Entonces, la X puede tomar un valor negativo, como de acuerdo a esta indicación. Ahora, ¿sí le puedo sacar la raíz cuadrada a -2? No. Entonces, quiere decir que esta expresión no corresponde. ¿Sí? Profe, ¿Y por qué? ¿Puede ser que sea distinto a 0? Bueno, se traslapó la voz. Isabel, ¿qué dijiste? Luego vemos con Lidia Mayrani. como dijo mi compañera, que sea mayor a 0. Ajá, exactamente. Sí, no escuché bien el de Lidia, pero si eso dijo, está bien. Entonces, sí. Que sea mayor a 0. ¿De acuerdo? Bueno, entonces eso lo escribiríamos así, miren. Que X sea mayor que 0. ¿De acuerdo? Entonces, díganme un valor para X que cumpla con esta condición. 1. Con 1, otro. 2. 5.
un 2, un 6. 5, y a todos esos sí se les va a poder calcular su raíz cuadrada, ¿sí? Pero vean, aquí hay un detallito, pero ya avanzamos bastante, ¿eh? Aquí hay Mayor o igual. les voy a preguntar esto. ¿Y si a X le doy el valor de 0, cumple con esto? Sí. No, tiene que ser mayor o igual. Ajá, miren, si a X le doy el valor de 0, esta expresión quedaría así. ¿0 es mayor que 0? La respuesta es no. Entonces, ¿qué estaríamos haciendo con esta expresión? Excluyendo al 0. Excluyendo a un número al cual sí se le puede sacar su raíz cuadrada, ¿se entiende? Bueno, Sí. pero ya hizo su compañera la aclaración. Dijo que tiene que ser ¿cómo? Mayor o igual. Y eso lo especificamos con ese simbolito. Mayor o igual que 0. Al poner el signo mayor o igual, ya estamos incluyendo al 0. ¿Se entiende? Bueno, entonces, miren jóvenes, esta expresión que tenemos aquí es la que incluye a todos los números que hacen válida esta expresión. ¿Sí se entiende o no? Sí. Miren, y fíjense cuántos intentos hicimos. Dijimos que si era natural, que si era racional, pero vimos que esas expresiones dejaban fuera a muchos números que sí eran válidos e incluían a otros que no eran válidos, ¿no? Entonces, la expresión que define los valores que hacen válida la expresión es esta. Y que dice X mayor o igual que 0. Ahora, ¿por qué es importante definir esto? Miren, cuando hablamos de una gráfica, como la que les mostré, esta es la gráfica de la expresión raíz cuadrada de X. Observen ustedes cómo la gráfica existe solamente para valores positivos, mayores o iguales que 0. ¿Están de acuerdo o no? Bien, entonces miren, aquí la gráfica solamente es para valores positivos. Y para valores negativos no hay gráfica. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que aquí no se le puede sacar raíz cuadrada a -1, a -2, a -3, o a cualquier otro número que esté antes del 0 en la recta numérica, que son los números negativos. Bueno, entonces esta expresión tiene relación con esta gráfica. Y aquí estamos diciendo los números que son válidos para la expresión. Bueno, ahora vamos a ver cómo esto se puede entender desde el punto de vista gráfico. Aquí voy a dibujar al eje X. Y aquí voy a poner el número 0. En este punto voy a poner el número 0. ¿Vale? Que es el que tenemos aquí. Bueno, ahora en este caso, la recta la podemos dividir en dos partes. A partir de la posición del 0. Lo que está a la derecha del 0 con respecto a nosotros y lo que está a la izquierda del 0. Entonces, díganme esta expresión, ¿a qué lado de la recta hace referencia? Del 0 a la derecha. Ajá. Ajá, del 0 a la derecha, ¿verdad? Entonces, gráficamente esto lo podemos expresar así, que los valores que hacen válida la expresión son los que están acá. Y rayo esta parte de la recta. Todos los que están ahí. Entonces, los que no están en la zona rayada no forman parte de los valores válidos para la expresión en cuestión. ¿Sale? Ahora, aquí no estamos viendo una manera de que si el 0 se incluye o no, ¿verdad? Pero nosotros queremos expresar gráficamente que el 0 va a formar parte de ese grupo de valores o de ese conjunto de valores. Entonces, les voy a mostrar dos formas de indicar que el 0 forma parte de ese conjunto de valores. Una de esas formas es dibujando en la recta un corchete. Así. Ese corchete me indica que el 0 forma parte de la solución. Y ese corchete es equivalente al mayor o igual. ¿De acuerdo? Otra forma gráfica de indicar lo mismo es poner un círculo, ¿verdad? Poner un círculo en donde está el 0 y de ahí hacer la raya. O las rayas, mejor dicho. ¿De acuerdo? Entonces, esas dos gráficas representan lo mismo. Y a esto se le llama un intervalo. Un intervalo que empieza en 0. ¿Y dónde termina, jóvenes? Díganme ustedes. No. No tiene fin. No tiene fin, ¿no? No tiene fin. Y al decir que no tiene fin, ahí ya viene a nuestra mente lo que es la infinitez, ¿verdad? ¿Hasta dónde va a terminar el conjunto de valores que le da validez a la expresión? Hasta el infinito, ¿no? Entonces, aquí está el infinito, ¿verdad? Entonces, es desde 0 hasta infinito, incluyendo el 0, ¿eh? Bueno, eso me da lugar a otra representación. Una representación que se conoce como representación del intervalo o notación del intervalo. Y esa expresión se escribe así, miren, se pone un corchete. Ya saben ustedes por qué, lo dije ahí. Se pone un corchete, luego se pone un valor extremo, que es el 0. Luego ponemos una coma, y luego el otro valor, que en este caso no está definido, pero podemos poner infinito. ¿Se entiende? Y cuando un valor no está definido, le ponemos paréntesis, o cuando el valor no forma parte del conjunto, le ponemos paréntesis. ¿Vale? Esa es otra manera de expresar los valores o el conjunto de valores que hacen válida la expresión. Ahora vamos a ver otra forma, ¿sí? A lo que le llamamos notación de conjunto. Para ello debemos
definir el nombre del conjunto. Vamos a suponer que este conjunto de valores se llama A. Y luego vamos a abrir una llave, porque así es en los conjuntos. Una llave. Y luego vamos a poner la X. La X es la que representa a los distintos valores que hay en el intervalo. ¿Sí? Y decimos, luego ponemos una rayita que significa o que se lee tal que. Y luego escribimos X mayor o igual que 0. Esta es otra manera de describir al conjunto de números que hacen válida la expresión. Se lee, el conjunto A son los valores de X tal que X sea mayor o igual que 0. Entonces, tenemos aquí 4 maneras de expresar al conjunto de valores que hace válida la expresión. ¿Sí? Y a esto le llamamos intervalos. Bueno, es un intervalo expresado en distintas formas. Obviamente es el primer ejemplo, ¿verdad? Ahorita vamos a ver otros ejemplos para consolidar esto. ¿Sí? Bueno, voy a modificar la función, ¿vale? Y voy a generar una semicircunferencia, ¿sale? Y para eso pues vamos a recordar un poquito sobre lo que vimos en geometría analítica. En geometría analítica, uno de los temas que vimos fue el de la circunferencia. Y vimos por ahí cómo expresar, ¿verdad? O cómo graficar una circunferencia con centro en el origen. Entonces, vimos la ecuación de la circunferencia y vimos la ecuación de una circunferencia con centro en el origen. ¿Alguno de ustedes recuerda la expresión general para circunferencias con centro en el origen? Miren, la expresión general para una circunferencia con centro en el origen es esta. Es x cuadrada Más y cuadrado. es igual a r al cuadrado. ¿Vale? Bueno, aquí r representa el radio. Entonces, si yo quiero una circunferencia de radio 2, ¿sale? Si el radio es igual a 2, la expresión quedaría x cuadrada más y cuadrada es igual a 4. ¿Están de acuerdo con eso? Entonces, tenemos una ecuación en forma implícita. Si yo la quiero volver explícita, tenemos que despejar a la y. Entonces, yo despejando la y tendría que hacer los siguientes movimientos. Y es igual a la raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado. Bueno, y esta expresión la puedo escribir ahora en este recuadro para poder obtener la gráfica esperada. Entonces voy a editar y voy a escribir entre paréntesis 4 menos x elevado al cuadrado y todo esto elevado a la 0.5, que es como si le sacáramos raíz cuadrada. ¿Sí? Voy a cambiar el color, lo voy a poner azul. Le doy OK. ¿Y qué es lo que se obtuvo? Una semicircunferencia, porque solamente tomamos una parte, ¿verdad? La parte positiva. Entonces, esta semicircunferencia, miren, tiene validez en un rango de valores. Es a lo que le llamamos intervalo, a ese rango de valores. ¿De dónde a dónde tiene validez la gráfica, jóvenes? Tomando en cuenta el eje X. De menos 2 a 2. De menos 2 a 2, únicamente es válida de menos 2 a 2, ¿sí? Entonces, aquí yo puedo considerar todo esto. Estoy tomando en cuenta los valores de X que son válidos para la gráfica y también para la expresión, ¿sí? Bueno, a eso es a lo que le llamamos intervalo. Un intervalo es un segmento del eje X, una porción del eje X, ¿sí? Que hace válida una expresión matemática o que es válida para una gráfica. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, a ver, este intervalo, ya dijeron, es de menos 2 a 2. Y aquí hay una pregunta, surge un cuestionamiento. ¿El menos 2 y el 2 forman parte del intervalo o no? Sí. Bueno, fíjense, al valor de menos 2 y 2 se les llama valores extremos. Son los que delimitan el intervalo, ¿de acuerdo? Y en algunas ocasiones los valores extremos forman parte del intervalo y en otras ocasiones no forman parte del intervalo. ¿Sí? ¿Cómo saber si un valor extremo forma parte del intervalo o no? Pues tenemos que evaluar la expresión en los valores extremos. Por ejemplo, se ve que un valor extremo es menos 2. Entonces yo digo, si x es igual a menos 2, entonces ¿cómo quedaría esta expresión? Díganme ustedes, por favor. Y es igual a raíz cuadrada de 4. Menos 2 al cuadrado. Menos 2, ¿no? Ajá, Al cuadrado. al cuadrado. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Ahora, si yo hago todas las operaciones implicadas ahí, ¿qué resultado obtendríamos? Raíz cuadrada de 4 nos da. Raíz No. cuadrada de 0.
Ajá, ese es el resultado. Bueno, lo voy a Cero. detallar aquí. Esto equivale a tener la raíz cuadrada de 4 menos 4. ¿Están de acuerdo? 4. Y la Sí. raíz cuadrada de 4 menos 4 sería la raíz cuadrada de 0. ¿Se puede calcular la raíz cuadrada de 0, jóvenes? Sí, Sí. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 0? 0. 0. Entonces, si a x le damos el valor 0, perdón, si a x le damos el valor de menos 2, la operación sí se pudo calcular. Eso significa que el menos 2, que es un valor extremo, forma parte del intervalo. Ujú. Ahora, el otro extremo es 2. Les hago la pregunta, ¿ese valor formará parte del intervalo o no? ¿Qué dicen? Bueno, para comprobarlo Sí. tendríamos que hacer algo similar, ¿verdad? Si a x le damos el valor de 2, entonces la expresión quedaría y es igual a la raíz cuadrada de 4 menos 2 al cuadrado. Es decir, 4 menos 4, o sea, raíz cuadrada de 0. Y entonces obtendríamos un valor como resultado, tendríamos 0. Entonces, ¿eso se pudo calcular? Ahora, díganme ustedes, con base a la gráfica, ¿qué otro valor permitiría hacer el cálculo de la expresión? El 1. El 1. ¿Cuál otro? El menos El menos 1. ¿Nada más? El 0. Es El 0. 1 y 0. ¿Nada más? No, infinito. Y Y un todos los montón. demás números que hay Sí. entre ellos, ¿sí o no? O sea, todos los demás números que estén entre el menos 2 y el 2, incluyendo el menos 2 y el 2, ¿verdad? Y ahí hay infinitos números. Aunque en la gráfica solamente se ven los enteros, pero acuérdense que hay más que no se ven. ¿Se entiende, jóvenes? Muy bien, entonces, ahora, de acuerdo con esto, tenemos nosotros que definir las formas de expresar este resultado. ¿Cómo expresaríamos este intervalo? ¿Cómo definiríamos este intervalo? En las formas que les mostré aquí. X mayor o igual a menos 2. Bueno, entonces vamos a poner, voy a ponerle otro color acá, A ver, Itzel, dices X, Mayor o igual X mayor o igual a menos 2. a menos 2. Y X menor Menor o igual. a 2. a 2. Menor o igual a 2. 2. ¿De acuerdo? X menor o igual a 2 y también X mayor o igual a menos 2. Exactamente. Así estamos definiendo el intervalo. Así estamos definiendo el conjunto de valores que es válido para esta expresión. ¿Sí o no? Bueno, vamos a tratar de simplificar esta expresión. ¿De acuerdo? Vamos a tratar de simplificarlo. Miren, aquí se duplica la X. Y nosotros podemos hacer lo siguiente, para simplificarla. A ver, si yo tengo X mayor que 1, vamos a suponer. ¿Otra manera de decir lo mismo? ¿Cuál sería? Yo digo, X es mayor que 1. Otra manera de decir lo mismo. 1 es menor que X. Exactamente, 1 es menor que X. ¿Está de acuerdo? Bueno, si yo digo X mayor que 1, equivale a decir 1 menor que X. Vean cómo si cambio de lugar a la X y al 1, tengo que invertir el signo, ¿no es así? Bueno, entonces, otra manera de decir X mayor o igual que menos 2. ¿Esto? Menos 2 menor o igual a X. Menos 2 menor o igual que X. ¿Está de acuerdo? ¿Jóvenes, está de acuerdo? Sí. Bueno, y aquí tendría yo X menor o igual que 2, ¿sí o no? Pero miren, para no escribir doble X, mejor escribo una sola y junto la expresión. Y quedaría así, menos 2 menor o igual que X, X menor o igual que 2. ¿Le entienden a esta expresión? Sí. Sí. Entonces, aquí estamos definiendo nuestro intervalo. ¿Sí? El conjunto de números que hacen válida la expresión. Y eso está relacionado con la gráfica y está relacionado con esta expresión analítica. Bueno, entonces voy a trasladarme a este programa que hemos utilizado siempre para escribir. ¿Sale? Y me voy a quedar solamente con la expresión final, que es menos 2 menor o igual que X, X menor o igual que 2. Y voy a borrar todo lo demás. ¿Sale? Ahora vamos a expresar gráficamente este intervalo. Y también vamos a expresarlo en notación de conjunto. Entonces, para expresarlo gráficamente, pongo una línea recta. Y ahora, en este puntito o este punto está relacionado con el menos 2. Y este puntito está relacionado con el 2. Entonces, aquí rayo, ¿verdad? Sí. Para indicar que todos esos números son los que me interesan. Pero también me interesa el menos 2, porque el menos 2 forma parte de mi conjunto. Entonces, ¿qué le pongo? El corchete. Un corchete aquí. Ahí estoy diciendo que se incluye el punto menos 2. Y del otro lado, ¿qué le pongo? También un corchete. Corchete. ¿Sale? Otra forma de expresar esto
es poniendo aquí Un un circulito. círculo y luego el -2, y luego acá también un círculo, Otro y luego el círculo 2, y el un 2. rayo, todo eso. A eso se le llama ashurar, ¿verdad? Recuerden ustedes que esto prácticamente es el eje X, ¿eh? Entonces tenemos Sí. ahí gráficamente indicado el intervalo. Ahora, voy a escribir un corchete y luego el -2, una coma, el 2 y un corchete que cierra. Esa notación es la de intervalo. Ahora voy a escribirlo en forma de conjunto. ¿Sí? ¿Qué hago? Le pongo un nombre al conjunto, vamos a llamarle conjunto B. Es igual y luego abro llaves. ¿De acuerdo? Abro llaves. Y luego voy a escribir que quien representa a todos los valores del intervalo es la X. Tal que, es una línea vertical, tal que, y ahora escribo lo que tengo aquí, así como está. -2 es menor o igual que X es menor o igual que 2, cierro la llave. Y ahí, jóvenes, estamos indicando todos los valores que le dan solución a la expresión. ¿Se entiende? Sí, sí, entiendo. Muy bien. Ahora voy a usar una expresión cotidiana para abordar otra manera de escribir esto. A ver, miren. Vamos a suponer que yo llego a un lugar donde venden productos y tienen el criterio de que a partir de 10 piezas del producto ya se da un precio por mayoreo, ¿verdad? O se hace un 20% de descuento, vamos a suponer. A partir de 10 piezas compradas, un 20% de descuento. Entonces, yo quiero establecer el intervalo para el precio de menudeo. ¿Sale? Entonces, ¿cuál es el intervalo para el precio de menudeo? X es mayor o igual a 10. Bueno, con respecto a la cantidad de productos, ¿verdad? O sea, ¿cuántos productos dije que tengo que comprar para que pueda yo tener acceso al precio de mayoreo? 10. 10, ¿no? 10 productos. Entonces, yo quiero saber la cantidad de productos en los que me van a dar un precio normal. Sin descuento. Menor de 10. Menor de 10. Menor de 10. Entonces, si P es el producto, entonces lo que ustedes me están diciendo es que P tiene que ser menor que 10 para un precio normal, ¿no? Pero, Bueno, entonces, si yo compro, si a P le doy el valor de -3, pero mayor o... ¿cumple con esto? Sí. No, ¿Sí o no? No. cumple ¿No con la cumple? expresión. Cumple A con ver, la vamos a expresión aclarar eso. específica, ¿no? Aquí estoy diciendo Tiene que ser... sí, aquí estoy diciendo que P es menor que 3. Entonces, esta expresión dice P menor que 10. Y como P vale 3, negativo, le voy a poner -3 menor que 10. Ahora, ¿esto es cierto, jóvenes? No, Sí. Sí, ¿no? Menos Bueno, 3 sí. es menor que 10. Eso tiene que ser menor que 10, pero mayor o igual que 1. Exactamente, hay que Ok. tomar en cuenta eso, porque miren, Aunque por lógica no puedes agarrar -3 productos. Ajá. exactamente, sí, por lógica, ¿no? Sí. Pero en matemáticas tenemos que delimitar correctamente la cantidad de los conjuntos. Ahora, miren, si yo digo que P es menor o igual que 10, estoy dando lugar a considerar números negativos. Y como dice su compañera, en la realidad eso no es cierto. Por eso tengo que tener cuidado a la hora de delimitar mi conjunto, solución. ¿Sí? Y ya lo dijo su compañera Ariadna, creo por ahí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo debe de ser el conjunto? 1 mayor igual a P menor que 10. De 10. Ajá. Entonces, 1 menor o igual que P. Mayor, P menor que 10. Menor que 10. Para el precio normal. ¿Sabes? Porque si yo compro 10, ahí ya me dan otro precio, ¿están de acuerdo? Bueno, Sí. 1 menor o igual que P. P menor que 10. Ah, bueno, entonces, a ver, yo a P le doy el valor de 1.5. Si es un producto que no se puede fraccionar, ahí ya no sería válida la expresión. ¿Se entiende? Sí. Aquí, jóvenes, digo, pues P es 1.5. No puedo comprar a lo mejor la mitad de un refresco. ¿Sabes? Si el producto fuera un refresco, no le puedo decir, deme medio refresco. No. Entonces ahí ya no sería válida la expresión, ¿verdad? Entonces, siempre y cuando aquí P pertenezca a los números Enteros. naturales. Naturales, ¿no? Ajá, siempre y cuando P pertenezca a los números naturales. Naturales. ¿Están de acuerdo, jóvenes? Sí. Bueno, ahora, pensando en que las cosas sí se pueden dividir, vamos a suponer que sí se pueden dividir, que es válido la división del producto, el fraccionamiento del producto. Bueno, entonces, ¿cómo indicaríamos este intervalo? Es lo que yo quiero mostrarles. Miren, ¿por qué? Porque aparece un signo menor igual que y aparece un signo menor que, ¿verdad? ¿Qué entendemos ahí? Que un extremo sí forma parte del intervalo, forma parte del conjunto. ¿Quién es ese extremo que forma parte del conjunto? El 1. El 1. Que no forma parte del conjunto, que es el 10. 10. 10. ¿Están de acuerdo, jóvenes?
Bueno, entonces vamos a ver cómo se expresa esto. Gráficamente hago una recta y luego aquí hay un punto que se corresponde con el 1 y un punto que se corresponde con el 10. Entonces, la solución o el conjunto está entre 1 y 10. Ahora, ¿qué hago con el 1? Le pongo un corchete. Corchete. ¿Qué hago con el 10? Le pongo un paréntesis. Paréntesis. Un paréntesis. ¿Están de acuerdo, jóvenes? Y de esa manera estoy diciendo, el 1 sí se incluye, el 10 no se incluye. Y luego se incluyen también todos los números que están entre 1 y 10. Bueno, vamos a hacer la otra representación. Este puntito con el 1 y este puntito con el 10. Y acuérdense que todos los que están entre el 1 y el 10. ¿Cómo indico que el 1 sí? Haciéndole un Con un círculo. puntito. Un círculo. Ujú. ¿Cómo indico que el 10 no? Con una Un círculo circunferencia. vacío. Ujú. Ajá. Así, ¿están de acuerdo con eso? Bueno, Sí. la siguiente notación sería un corchete, el 1, el 10 y un paréntesis. Ujú. Sí. Y por último, sin darle nombre al conjunto, podemos poner nada más llaves. ¿Y quién es el valor que representa el precio? P. P. Tal que 1 sea menor o igual que P y P sea menor que 10. Ujú. Ahí tenemos las distintas formas para expresar lo que nosotros conocemos como intervalo. En vez de hablar de un 1 o de un 10, en vez de hablar de un menos 2 y un 2, como lo hicimos en el caso de la circunferencia, voy a hablar de A y de B, ¿sí? Donde A y B son los puntos extremos. Bueno, entonces, si yo escribo un paréntesis y luego pongo A, una coma y luego pongo B y luego un corchete, ¿qué interpretación le damos? Que A no pertenece al intervalo y que B sí. Ajá, que A no pertenece al intervalo y que B sí. Entonces, vamos a ver la gráfica de esta expresión, ¿verdad? ¿Qué hago? Pongo una raya. Y luego aquí pongo A, aquí pongo B. Aquí le pongo un corchete, no, al revés. Aquí le pongo un paréntesis. Un paréntesis. Aquí le pongo un corchete y rayo todo. Ajá. O bien, pongo acá un circulito y le pongo A. Y pongo acá, perdón, el primero es una circunferencia y el segundo es un círculo. Y acá le pongo B. Y rayo todo lo que está entre A y B. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Muy bien. Ahora, en notación de conjunto sería X, porque no estamos definiendo qué variable es, tal que, ¿qué le escribo ahora? A, B. No, A menor que X. ¿Y luego? X, Menor que B. Menor o igual que B. no, menor o igual. Ajá. Ajá. Que ¿Están B. de acuerdo? Menor o igual que B. B. Y cierro las llaves. Ahora voy a escribir otra expresión en notación de intervalo. ¿Sí? Vamos a ponerle aquí A, coma, infinito, y luego cierro con paréntesis. A ver, ¿cuál es la gráfica que le corresponde a este intervalo? Ninguna de las partes del intervalo. Ajá, ¿y luego qué Una pongo? línea. Aquí voy a Un poner, punto que sea A ajá, y un paréntesis y después se raya como todo lo que queda porque es infinito. A la derecha. Pero no se Y al cierra. final que quede infinito. y ya no le Ajá. ponemos nada. Ajá. Así nada más, ¿de acuerdo? Hasta ahí. Sí. queda. Ajá. O bien, la otra forma es una circunferencia A y rayo todo lo demás. Entonces, ahora en notación de intervalo abro una llave y luego X tal que A X A. menor. A menor que X. A es menor que X. Otra manera de escribir eso sería llave X tal que X sea mayor que A. ¿Están de acuerdo? Bueno, entonces, esos son los intervalos, jóvenes. Todo eso que platicamos está aquí, jóvenes. Habla de los intervalos y dice se llama intervalo al conjunto de números reales comprendidos entre dos números dados, A y B, a los que se les llama extremos del intervalo. En el cálculo infinitesimal, frecuentemente se hace necesario hablar sobre ciertos conjuntos de números reales, a los cuales llamamos intervalos. Y geométricamente hablando, corresponden a segmentos de recta, ¿sí? Estamos hablando de estos segmentos. Miren, estos son segmentos de recta. Entre A y B hay un segmento. Bueno. Y vienen unos ejemplos de la vida cotidiana, ¿no? Estos los leen, por favor. Así como pusimos el precio del producto. Y luego viene intervalo abierto. Bueno, el intervalo abierto son los que llevan paréntesis, ¿sí? Y los que llevan corchetes se llaman intervalos cerrados. Intervalos cerrados porque llevan corchetes, ok. Ajá. Ahora, el intervalo abierto está relacionado con los signos menor que y mayor que.
Y el intervalo cerrado está relacionado con los signos menor o igual y mayor o igual. Dicho de otra manera, si es menor que, lo asociamos con un paréntesis. Y si es menor o igual que, lo asociamos con un corchete. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, se entiende. Y cuando están combinados, los corchetes y los paréntesis, entonces se llaman semiabiertos o semicerrados. ¿Sí? Una parte abierta o una parte cerrada. Ajá. Entonces todo eso está escrito aquí. Y luego viene, déjenme ajustar aquí algo, por favor. Luego viene una tabla en donde está manifestado, ¿verdad? Están manifestadas las distintas formas de expresar los intervalos. En notación de conjunto, en forma gráfica, tipo 1, tipo 2. ¿Se entiende? Sí, Sí, profe. Esto les voy a mandar de Sí, apuntes profe. para que transcriban. ¿Sale? Para que lo copien. Ahí está el intervalo abierto AB y significa X tal que A es menor que X, X menor que B. ¿Lo relacionan? Sí, ¿verdad? Y luego el intervalo cerrado AB. X tal que A sea menor o igual que X, X sea menor o igual que B. ¿Hasta ahí todo en orden? Sí, Sí, profe. Bueno, ¿por qué razón estamos hablando de los intervalos? La razón por la que estamos hablando de esos intervalos es porque vamos a hablar de algo que se llama inecuaciones. ¿Sí? Lo voy a escribir aquí, inecuaciones. ¿Sale? Inecuaciones. Bueno, para poder contextualizarnos de lo que es una inecuación, yo les voy a hablar de algo que ustedes ya conocen, que son las ecuaciones. ¿Sí? Muy bien. Las ecuaciones son expresiones en donde está presente el signo igual y valores desconocidos. Por ejemplo, si yo tengo 2x es igual a 20, esa es una ecuación, ¿verdad? Y una inecuación es una expresión en donde no aparece el signo igual y aparecen otros símbolos. Esta misma expresión la voy a escribir como inecuación. 2x y del otro lado voy a poner 20, ¿sale? Y aquí voy a escribir los símbolos que pueden ir. Por ejemplo, el menor que, el mayor que, el menor o igual y el mayor o igual. No sé si me estoy explicando, jóvenes. Sí. Sí. ¿Vale? Sí. Entonces, de una manera más específica, yo podría decir 2x es mayor que 20. Esa es una inecuación. ¿Sale? Esa es una inecuación. Entonces, una ecuación, signo igual. Una inecuación, alguno de estos signos. ¿Qué tenemos que hacer con las ecuaciones? Resolverlas. ¿Qué tenemos que hacer con las inecuaciones? Resolverlas. ¿Y cuándo está resuelta una ecuación? Cuando se encuentra el valor de x. Y lo mismo en la inecuación. Bueno, entonces, a ver, vamos a la ecuación. ¿Me pueden decir ustedes cuál es el valor de la x? 10. 10. Entonces, ¿qué hicieron para hallar el valor de la x? El 2 que estaba multiplicando lo pasaron del otro lado. Están dividiendo. Y entonces se volvió 20 entre 2 es igual a 10. Lo mismo es en la inecuación. Sí, miren, x es mayor que 10. No hay variante ahí. Ahorita vamos a ver las reglas que sí cambian. Pero en este caso no hay diferencia. Ahora, ¿qué pasa? Díganme ustedes si en esta expresión o en estas expresiones la x puede tomar un valor distinto de 10. No. No, ¿verdad? El único valor No. que puede tomar la x es 10. ¿Sí? Ahora, díganme para este caso, ¿la x puede tomar un valor diferente a 10? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, para que esta expresión sea válida, x tiene que ser 10. Y aquí, para que esta expresión sea válida, x tiene que ser mayor que 10. ¿Sí o no? A ver, díganme un valor para la x que haga válida la expresión o que satisfaga la 12. expresión. ¿Cuál? 12. 12. Si a x le damos el valor, si a x le damos el valor de 12, dicen, entonces la expresión quedaría 2 por 12 es mayor que 20. 2 por 12 nos da 24, es mayor que 20. ¿Cumplió o no? Sí. ¿Vale? Sí. Bueno, en este caso, en la gráfica, un solo punto que es el 10 le da solución a la expresión. Pero en este caso no es un solo valor. En este caso es un intervalo de valores. ¿Cómo lo voy a expresar? Voy a poner acá un paréntesis y voy a escribir acá el 10 y luego voy a rayar todo esto. ¿Se entiende, jóvenes, o no? Sí. ¿Ven la relación que existe entre lo que vimos hace un momento y lo que estamos mostrando ahora? Sí. Entonces, los intervalos nos sirven para indicar la solución de las inecuaciones. Ahora, si a ustedes no les gusta esta modalidad, pueden usar la otra. Ponen aquí un círculo, rayan todo esto y le ponen aquí el 10, ¿verdad? Y si no les gusta, Profe, yo tengo una duda. indica que ese valor no forma parte del intervalo. Y el círculo, ese indica que el valor sí forma parte del intervalo. No es que indique el inicio y el fin de un intervalo. No, indica si ese valor
lo consideramos como parte del intervalo o no, o como parte del conjunto o no. Por ejemplo, en este caso, mira, estoy poniendo una circunferencia, ¿verdad? Una circunferencia. ¿Eso qué me indica? Que el 10 está fuera del intervalo, que al 10 no lo tomemos en cuenta, ¿sí? Pero si en vez del círculo, perdón, de la circunferencia, si en vez de la circunferencia pusiéramos un círculo, Es que sí está dentro entonces el 10 forma parte de la solución, Ah, ok. ¿sale? Bueno, entonces, si ustedes no quieren expresarlo gráficamente, pueden hacer esto, poner un paréntesis, poner el 10, una coma, el infinito, y cierran paréntesis, ¿de acuerdo? O bien, pueden escribir una llave, el valor de la x, tal que x sea mayor que 10. Sí. Bueno, entonces, por eso estamos hablando de los intervalos, ¿sí? Ahí en los apuntes se habla de las desigualdades e inecuaciones. Me dice desigualdades e inecuaciones. Bueno, les voy a hablar de las desigualdades y de las inecuaciones. Bueno, primero una igualdad. Yo tengo aquí 2 más 2 es igual que 2 por 2. ¿Están de acuerdo? Sí. Esa es una igualdad. Ahora voy a mostrarles una desigualdad. 2 más 2 es mayor que 3. Las igualdades se llaman así porque llevan el signo igual. Y las desigualdades porque no llevan el signo igual, sino que llevan un menor que, un mayor que, un mayor igual, un menor igual. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es la diferencia entre una igualdad y una ecuación? Que en la ecuación hay incógnitas. ¿Se entiende? ¿Cuál es la diferencia entre una desigualdad y una inecuación? Que en la inecuación hay incógnitas. ¿De acuerdo, jóvenes? Sí. Bueno, está bien. Entonces, de esta manera nosotros expresamos la solución a la inecuación. Enfoquémonos ahora a las puras inecuaciones, ¿sí? Vamos a ver, entonces que tengamos 3x más 1 menor que 100, ¿verdad? Y si lo escribimos como ecuación, tendríamos 3x más 1 menor, perdón, igual que 100. ¿Cómo se resuelve esto? Pues 3x es igual a 100 menos 1. 3x es igual a 99. X Entonces, es igual a x es igual a 99 99. sobre 3. X es igual a... X es igual a 33. ¿Están de acuerdo? Eso sí Sí. fuera una ecuación. Bueno, en las inecuaciones, por las características que tiene la expresión, el procedimiento no cambia, es el mismo. Sería 3x es menor que 100 menos 1. Menos 1. 3x es menor que 99. Entonces, ahí le puse un 9 de más. Sería Ajá. x es menor X que es menor que 99 99 entre entre 3. X es menor X que... es 33. Ujú. Bueno, entonces, ¿por qué escribí estos dos procedimientos? Para darles a entender que hay mucha similitud entre la manera en que se resuelve una inecuación y la manera en que se resuelve una ecuación. Hay reglas que cambian, esas las vamos a ver a continuación, pero en términos generales el procedimiento es similar. ¿De acuerdo? Es similar. Bueno, vamos a hacer el análisis de esto. Miren, de acuerdo a esto, los valores que satisfacen esta expresión deben de cumplir con ser menores que 33. ¿Vale? A ver, el número 34 satisface la inecuación que tenemos acá. No. No. No, ¿verdad? Porque no es menor que 33. Ahora, ¿se incluye el 33 como parte de la solución? No. No. No, el 33 quedaría fuera. ¿Vale? El valor de x no puede ser 33, porque si no, entonces el resultado que vamos a tener no sería válido. Entonces, díganme un número que sí haría válida la expresión. 32. 32. Todos los que estén antes del 33, ¿no? Ujú. ¿Vale? Bueno. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, jóvenes. Resolver inecuaciones y expresar los resultados en forma de intervalo. ¿Se entiende? Ahora, yo les voy a hablar de las reglas que siguen las inecuaciones para resolverse. ¿Sí? Vamos a ver cuál es la diferencia entre los métodos que conocimos para resolver una ecuación y los métodos que vamos a conocer para una inecuación. Por eso vienen aquí, miren las propiedades de las desigualdades. Ujú. Bueno, ¿qué les puedo decir? De manera práctica, hemos dicho que al resolver una ecuación, si un número está sumando, lo vamos a pasar del otro lado, ¿cómo? Restando. Restando. Si está restando, pasa sumando. Y hemos dicho que si está multiplicando, pasa... Dividiendo. Y si está dividiendo, pasa multiplicando. Bueno, las dos primeras reglas que tienen que ver con la suma y con la resta son las mismas en las inecuaciones. En donde cambia es en la multiplicación. ¿Sí? ¿Qué pasa con la multiplicación? Miren, si el número que está multiplicando o dividiendo es positivo, no hay problema. Pasa con la operación inversa del otro lado. Pero si el número que está multiplicando o dividiendo es negativo, entonces la regla dice que el signo
mayor que, menor que, cualquiera que esté ahí, tiene que cambiar de dirección. ¿Sí? Les voy a tratar de explicarles más a detalle. Así, mira. Yo tengo acá 3x es mayor que 9. ¿Sí? Para despejar a x tenemos que quitar al 3, ¿no? Y el 3, ¿cómo está? Multiplicando. ¿Cómo lo voy a pasar? Multiplicando. Dividiendo. Claro, pero no hay problema. ¿Saben por qué? Porque Porque el 3 es positivo. Entonces yo tendría que escribir x es mayor que 9 sobre el 3. Y eso me conduce a x mayor que 3. ¿Se entiende? Pero ¿qué si hubiéramos tenido menos 3x es mayor que 9? Para despejar al 9 tendría yo que cambiar de lugar al menos 3. Y el menos 3 está multiplicando, pero es negativo. Es ahí donde cambia la regla. Entonces dice, sí, pásalo dividiendo. Entonces quedaría x y del otro lado quedaría el 9 dividido. Y el signo se cambia. Y entonces se invierte. Esa es la regla. Entonces la vamos a poner así. ¿Sale? Y entonces me quedaría x menor que menos 3. 3. Bueno, entonces, jóvenes, miren, las inecuaciones básicas se resuelven como las ecuaciones. ¿Sí? Si está sumando, pasa restando. Si está restando, pasa sumando. Si está multiplicando y es positivo, pasa dividiendo sin ningún cambio. Si está dividiendo y es positivo, pasa multiplicando sin ningún cambio. Pero si está multiplicando y es negativo, va a pasar del otro lado dividiendo. Pero se invierte el signo de desigualdad. Sí. Ajá. Eso es lo que nos dicen estas reglas, miren. Dice propiedades de las desigualdades. Entonces tenemos los números A, B, C y D. ¿Y cómo son esos números? Son números reales, pertenecen a los números reales. Sí. Bueno, entonces, la primera regla dice, si A es menor que B, entonces A más C es menor que B más C. Dice, podemos sumar cualquier número a ambos lados de una desigualdad. ¿Sí? Esto nos lleva a la regla práctica de decir que si un número está sumando, va a pasar restando. Que si está restando, va a pasar sumando. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos está diciendo ahí, prácticamente. Aquí tengo resaltada en amarillo la regla que cambia. Porque miren, la 3, dice, podemos multiplicar o dividir ambos lados de una desigualdad por un número positivo. Es decir, si está multiplicando y es positivo, no hay problema. Si está dividiendo y es positivo, no hay problema. Pero la regla 4 es la que hace la diferencia. La regla 4 dice, si multiplicamos o dividimos ambos lados de una desigualdad por un número negativo, debemos invertir la dirección del signo. Eso es lo que ya les expliqué. ¿Sale? Eso es lo que ya les expliqué. ¿Alguna duda entonces, jóvenes? Bueno, entonces lo que vamos a hacer enseguida es resolver inecuaciones. ¿Sale? Y acá tenemos la primera. Dice 5x más 9 es mayor que 1 más x. Vamos a resolverla. Les digo, las mismas reglas de la ecuación se aplican, a diferencia de cuando están multiplicando o dividiendo un negativo. Ahí nada más hay que tener cuidado. ¿Sale? A ver, entonces díganme ustedes, de acuerdo a eso que hemos platicado, ¿qué hacemos primero? Pues se acomoda la ecuación. Acomodar. Acomodamos. Las ¿Qué X. Miren, Se pasa ahí- como esa X, pues donde está la otra, o así. Ajá, este 9 lo vamos a pasar del otro lado, ¿no? Ajá, Y esta X también. sí. Entonces, ¿cómo nos quedaría? 5x menos 1 menos x es mayor que 1 menos 9. Así es, 5x menos x es mayor que 1 1 menos 9. 9. ¿Se entiende? Sí. Ahora simplificamos. 5x 4, menos x 4x Es mayor, mayor. sí, ajá, menos 8. Menos 8. menos 8. Luego, X Luego, es mayor X es que mayor menos que menos 8 entre 4. Ajá, 4. Entre de 4. y finalmente, X es mayor que menos 2. X es mayor que menos 2. ahí está, ¿verdad? X es mayor que menos 2. Esa es la solución. Dice que a esta expresión la satisfacen los valores de x que sean mayores que menos 2. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a establecer sus distintas representaciones. Primero en forma de intervalo. Escribo un paréntesis. Y luego Sí. pongo el menos 2. Y luego pongo una coma. Y luego Y pongo el un infinito. Y lo cierro. Ahí está. Ahí estoy indicando el conjunto solución, se le dice, de esa inecuación. Sí. ¿Queda claro, jóvenes? Sí. Ahora le pongo una raya. Y voy a poner aquí un paréntesis y, Un paréntesis menos 2. y rayo todo lo demás.
¿vale? Ya. O bien pongo una circunferencia y luego el 2 y rayo todo lo demás. O abro una llave y le pongo X, tal que X Sería menos 2 arriba, ¿no? menos 2. Sí, gracias, estaría ahí. Ah. Y ya está indicada la solución de la expresión. ¿Se entiende? Sale. Sí, se entiende. Mire, ¿No se cierra el corchete? la llave. Sí, gracias. Ajá, la llave. Bueno, entonces, díganme un valor que le dé solución a esta inecuación. Menos 3. A ver, el más fácil. Perdón, el más fácil de todo el intervalo, ¿cuál sería? 0. 0, ¿no? 0. Porque en ese intervalo está el 0, ¿de acuerdo? Bueno, Sí. entonces yo puedo hacer una comprobación así. Si a X le doy el valor 0, entonces la expresión quedaría 5 por 0 más 9 es mayor que 1 más 0. ¿Cuánto es 5 por 0? 0. 0. Más 9, mayor que 1 más 0, 1. Entonces 0 más 9 es 9. 9 es mayor que ¿Eso 1. es cierto? Sí. Eso es cierto. 9 es mayor que 1. Entonces, al ser cierto, estamos diciendo que es un valor válido para la expresión. Entonces, en eso consiste resolver inecuaciones de primer grado, ¿eh? ¿Sale? Entonces, la primera dice 2x más 7 es mayor que 3. Resuelvan esa primero, esa únicamente. Ya. Ya apareció. Bueno, jóvenes, a ver. Dice 2x más 7, ¿sí lo están viendo? Sí. 2x más 7 es mayor que 3. Que fue lo primero que hizo. El 7 lo cambió de lugar, estaba sumando, lo pasó restando. Entonces quedó 2x es mayor que 3 menos 7. Hizo la operación de 3 menos 7 y le dio menos 4. Entonces quedó 2x mayor que menos 4. Y luego el 2, que estaba multiplicando, pero es positivo, lo pasó dividiendo. Y entonces quedó x mayor que menos 4 sobre 2. Hizo la operación de menos 4 sobre 2 y le quedó x mayor que menos 2. Mayor y menos 2. Sí. Y pues los diagramas resultaron los mismos, ¿no? Ajá. El ejemplo. Sí. ¿Sale? Bueno, ¿alguien que haya tenido alguna duda en esto? No. No. Bien, jóvenes, ahora vamos a resolver el ejemplo número 2, porque en cuestión gráfica este ejemplo nos lleva a una representación del intervalo de una manera distinta a como lo hemos visto. Entonces la expresión es 3x menos 11 menor que 4. Lo primero que vamos a hacer es cambiar de lugar el menos 11. Entonces nos va a quedar 3x menor que 4, y el 11 como está restando lo vamos a escribir sumando, más 11. Hacemos la operación de 4 más 11, entonces me queda 3x menor que 15. Ahora, el 3 está multiplicando, pero como es positivo, no hay ningún inconveniente. Pasa dividiendo sin otra consideración. Entonces quedaría x menor que 15 dividido entre 3. Hacemos la operación de 15 entre 3 y nos queda x menor que 5. Bueno, si nos vamos a la representación gráfica de este intervalo, hacemos una recta, ubicamos al punto que se relaciona con el número 5 y dice que los valores deben ser menores que 5. Entonces los valores que son menores que 5 están a la izquierda, ¿verdad? Es decir, todos estos. Y como el 5 no forma parte del intervalo, le vamos a poner acá un paréntesis. Si usamos la otra forma gráfica, en vez del paréntesis pondríamos una circunferencia, luego el 5 y rayamos todo acá. Ahora, aquí es donde viene lo diferente. Observen cómo los valores que forman parte del intervalo vienen desde la izquierda. Y en esa parte tenemos al infinito, pero negativo. Entonces eso lo vamos a expresar así, menos infinito. Y acá también menos infinito. Entonces, si expresamos la forma gráfica a manera de intervalo, tendríamos primero un paréntesis, luego menos infinito, una coma, el 5 y otro paréntesis. Si lo expresamos en notación de conjunto, tendríamos una llave, luego x, tal que x sea menor que 5. Y esa sería la solución del problema.